Última hora en la realeza. El rey Carlos enfrenta a la reina Camila tras descubrir una maniobra secreta en un testamento que apunta directamente contra el príncipe Luis y la princesa Charlotte. Has danado a mis nietos y crees que lo de ayer pasar resonaron sus palabras en el estudio privado de Buckingham Palace como una sentencia implacable. Sobre el escritorio de roble reposaba el borrador del testamento abierto, frío y meticulosamente redactado hasta que una ausencia resultó imposible de ignorar. Los nombres de la princesa Charlotte y del príncipe Luis habían desaparecido de la lista de beneficiarios. No había tachaduras ni correcciones visibles, solo un vacío perfectamente legalizado. En el margen unas líneas escritas con una caligrafía conocida Camila R. Lo que parecía un simple ajuste técnico bastaba para convertir a dos niños en virtualmente desheredados. La verdad salió a la luz sin ruido. Reuniones a puerta cerrada celebradas sin el conocimiento del rey, secretarios intimidados mediante antiguos expedientes, asesores legales presionados para dar su visto bueno. Nada de escándalos públicos, ningún alboroto, solo movimientos fríos y calculados ejecutados desde las sombras del poder. En ese instante Carlos comprendió que aquello ya no trataba de dinero. Era la frontera entre familia y ambición, entre el abuelo y el monarca. Y una vez cruzada esa línea el precio sería inevitablemente alto. La pregunta, sin embargo, quedó suspendida en el aire. Camila estaba protegiendo la corona o redibujándola a su propia imagen, y cuando Carlos decidiera obligarla a abandonar el palacio, ¿sería un gesto para defender a su familia o una afirmación definitiva de la autoridad suprema del trono? Las primeras horas de la mañana en Buckingham Palace siempre transmitían una calma engañosa, como una fina capa de hielo cubriendo la agitación eterna del poder. La luz pálida de diciembre se filtraba por los altos ventanales del estudio, iluminando partículas doradas de polvo que flotaban sobre la gruesa alfombra persa. En aquella estancia solemne se encontraba el rey Carlos, el monarca que había pasado toda una vida esperando y que finalmente ascendió al trono tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, en 2022. Sentado ante un escritorio de roble envejecido por el tiempo, conservaba su apego a la meticulosidad y a la tradición, virtudes heredadas de ella. Aquella mañana revisaba documentos legales y de gerencia, una tarea que consideraba puramente administrativa. En su mente no era más que un trámite rutinario, una formalidad casi tediosa para asegurar que todo quedara ordenado de cara a un futuro lejano. Entonces la puerta se abrió. Un sobre celado en rojo oscuro procedente de la oficina legal real fue depositado ante él. Aquel color no indicaba urgencia, sino confidencialidad absoluta y máxima autoridad. En el celo de cera en relieve se leía con claridad: borrador final de gerencia, revisión. Al principio Carlos sintió un cansancio leve. Quería firmar y terminar cuanto antes. Pero al abrir el sobre un escalofrío le recorrió la espalda. El documento se desplegó con el lenguaje seco y exacto del derecho. Revisó cláusulas, asignaciones de bienes, fondos fiduciarios y propiedades reales. Se detuvo al llegar a la lista de beneficiarios. Los nombres de los príncipes William y Harry aparecían completos. Luego el apartado de los nietos. Sus ojos se inmovilizaron. Aquella mirada que había contemplado décadas de historia se quedó fija en un espacio sospechosamente vacío. El nombre de la princesa Charlotte, la única hija del príncipe, y la princesa de Gales, una niña viva de 10 años que había sido designada para recibir una parte específica de la gerencia por su posible papel futuro dentro de la monarquía, y el del príncipe Luis, su hermano menor de apenas 7 años, con una naturaleza inocente y una posición más lejana en la línea de sucesión, habían desaparecido. No hubo tachones burdos ni correcciones visibles. Simplemente ya no estaban. Su propia sangre había sido borrada mediante una ausencia limpia y calculada. Carlos inclinó ligeramente la cabeza y alzó el documento hacia la luz. En la esquina inferior aparecían unas anotaciones manuscritas añadidas al margen, escritas con una letra fina y afilada que reconoció al instante. Era la caligrafía de Camila. Camila, la mujer que había entrado en su vida en la década de 1970, que se convirtió en su segunda esposa en 2005 y que finalmente fue coronada a su lado en 2023. Siempre había sido percibida como una mujer práctica, de mente fría y decisiones firmes, alguien que luchó con determinación por asegurar su lugar dentro de la familia real y que se presentaba como una defensora férrea del trono.
Las palabras que había escrito eran ambiguas, formuladas como una propuesta técnica para optimizar la línea principal de gerencia y evitar la dispersión de fondos hacia ramas secundarias en tiempos de dificultad económica. Debajo una firma inequívoca: Camila R. El cuerpo de Carlos se tensó de inmediato. El impacto no provenía de la posible pérdida de bienes materiales, sino de la intromisión misma. Aquello iba mucho más allá de una traición común. Era una violación directa de su autoridad, un desafío frontal a su papel como padre, como abuelo y por encima de todo como rey. Depositó el documento sobre el escritorio y el roce del papel contra la madera resonó en la estancia silenciosa como un disparo seco. Con movimientos lentos Carlos extendió la mano y accionó la campanilla para llamar a un asistente. Cuando uno de los jóvenes asesores legales de la Casa Real entró en la sala, el rey no levantó la vista. Su voz baja y gelada resultó casi irreconocible. Explíqueme esto. ¿Qué significan estas modificaciones? ¿Y quién las autorizó? El asesor, un abogado joven de aspecto impecable pero visiblemente nervioso, evitó mirarlo a los ojos. Tartamudeó intentando rodear la verdad evidente. Majestad, recibimos instrucciones de la oficina de la reina. Se nos indicó que era necesario un reajuste. Entendimos que se trataba de una directriz verbal suya derivada de conversaciones previas sobre estabilidad financiera. Esa justificación apresurada sonó como una confesión implícita. Carlos alzó la mano en un gesto simple pero lo suficientemente firme como para silenciarlo. Ya lo había comprendido todo. No había existido ninguna orden verbal. Solo una persona había utilizado su posición para distorsionar su voluntad. Con una señal breve indicó al asesor que se retirara. Carlos quedó solo. La luz del sol seguía entrando por las ventanas, pero el ambiente del estudio se había vuelto gélido. Sus dedos recorrieron el borde del testamento alterado. Aquello no era solo una cuestión de reparto patrimonial. Era una afirmación de poder, un movimiento destinado a borrar la existencia legítima de sus nietos dentro del futuro financiero de la familia real. Recuerdo los años compartidos con Camila. Siempre había sido fuerte, pero nunca antes había cruzado esta línea de forma tan abierta. Que la había empujado a llegar tan lejos, no se había limitado a modificar un documento. Había lanzado un desafío. La voz de Carlos salió áspera, reducida a un susurro casi perdido. Él había cruzado una línea familiar que no debía tocar. En ese instante se tomó la decisión, no impulsada por la ira, sino por una determinación fría y definitiva. Investigarían. Llegaría hasta el fondo de aquella cadena de traiciones, porque proteger esos dos nombres borrados ya no era un asunto íntimo ni emocional. Era una cuestión de integridad del trono. Carlos dobló el documento con cuidado, clavando la mirada en el marco de la ventana. Descubriría quién había ayudado a Camila y de qué manera había tejido esos movimientos desde la sombra. Mientras el rey permanecía en su estudio, consumido por la sensación de violación de su autoridad en otro sector del palacio, dentro de una ala privada elegantemente decorada y marcada por su inconfundible estilo personal, la reina Camila avanzaba con serenidad en la ejecución de sus siguientes pasos. Para ella la modificación del testamento no había sido un impulso repentino, sino el resultado final de meses de cálculo meticuloso, hábilmente oculto tras reuniones inofensivas y conversaciones aparentemente triviales. Estaba convencida de que su posición y experiencia le otorgaban una visión más clara y realista del futuro de la monarquía que la, a su juicio, indulgencia emocional de Carlos. Camila jamás hacía nada de forma directa que pudiera dejar pruebas claras. En su lugar construía una compleja cadena de intermediarios, una auténtica pirámide de poder en la que cada individuo ejecutaba una acción pequeña y aparentemente inocua. En conjunto, sin embargo, esas piezas encajaban para producir un cambio legal de gran alcance. El primer eslabón fue su secretario privado principal, un hombre de mediana edad conocido por su lealtad ciega a la estructura del poder más que a la figura del rey. Camila lo convocó, pero no le dio órdenes explícitas. Optó por la insinuación calculada. Le planteó si era consciente de que en el actual clima económico una dispersión excesiva de activos podía tener consecuencias graves para la estabilidad de los fondos centrales del trono. Añadió que el removido por el afecto hacia sus nietos estaba siendo demasiado permisivo y que ellos, como custodios de la institución, debían actuar pensando en el bien a largo plazo. El secretario, seducido por un argumento presentado como defensa de la corona y halagado por el reconocimiento implícito de su criterio, aceptó de inmediato redactar un memorando de optimización que proporcionara cobertura legal a los cambios venideros.
Desde su perspectiva estaba salvando a la dinastía de una futura fragmentación. El siguiente paso fue acercarse a los asesores legales de la Casa Real, aquellos con capacidad real para modificar documentos. Camila no se reunió con todo el equipo. Seleccionó cuidadosamente a los más vulnerables. Un abogado con un historial financiero personal poco claro y un experto jurídico ansioso por ascender rápidamente dentro del sistema palaciego. Con el abogado financiero no necesito amenazas. Bastó una silla levantada, una pregunta velada sobre ciertas inversiones recientes y la promesa de estabilidad a largo plazo bajo el amparo de la reina para garantizar su cooperación silenciosa. Con el jurista ambicioso apeló a un principio superior. Le habló de la necesidad de concentrar los activos para asegurar la estabilidad del trono. Le aseguró que estaba protegiendo a la monarquía de un futuro fragmentado, que aquello era por el bien del príncipe William y del porvenir de la corona. Sus palabras transformaron la exclusión de Charlotte y Louis en un acto supuestamente altruista destinado a garantizar la solidez suprema del sistema. En medio de ese engranaje, un recién legado al departamento legal comenzó a inquietarse. Había detectado demasiadas modificaciones sensibles sin la firma directa del rey, sustentadas únicamente en confirmaciones verbales y memorandos intermedios procedentes de la oficina de la reina. Empezó a formular preguntas discretas, casi en susurros, entre algunos colegas, pero su curiosidad fue sofocada con rapidez. Apenas unas horas después de enviar un correo interno solicitando aclaraciones sobre la supuesta directriz verbal del rey, recibió una notificación de traslado inmediato. Su nuevo destino era un puesto administrativo remoto, inocuo, lejos de cualquier documento sensible. Un castigo sutil y glacial que transmitía un mensaje inequívoco a cualquiera que pensara en profundizar más. Camila ignoraba por completo que Carlos ya había descubierto todo. Estaba convencida de que su plan era impecable, protegido por capas de legalidad y por la colaboración de quienes compartían su lógica fría del poder. Después de aquella mañana que consideraba un éxito, Camila se detuvo frente al gran espejo antiguo de su vestidor privado. Alzó la mano para ajustar la pequeña tiara de diamantes que capturaba la luz y la hacía brillar sobre sus rasgos afilados sin mostrar el menor indicio de remordimiento o inquietud. En su mirada no había maldad, solo una convicción férrea. El poder para ella no existía para conceder indulgencias emocionales, sino para tomar decisiones duras, esas mismas que a su juicio Charles era demasiado débil y sentimental para asumir. En voz baja pero firme le habló a su propio reflejo, convencida de cada palabra. Ella estaba haciendo lo que a Charles le faltaba: coraje para hacer. En su lógica, concentrar el poder en el heredero directo era la prioridad suprema y los sentimientos personales no eran más que obstáculos que debían apartarse. Estaba segura de que la historia acabaría validando sus actos como necesarios. El pasillo que conducía al despacho privado del rey Charles estaba envuelto en un silencio denso. No era una calma apacible, sino una pausa tensa, como si todo el palacio contuviera el aliento y las viejas paredes escucharan. Charles había ordenado que Camila acudiera allí sola, sin asesores, sin guardias, sin secretarios y por supuesto sin prensa. Aquello no era una reunión más, sino un enfrentamiento íntimo y real que tendría lugar tras las puertas de roble talado, cerradas con una sensación de irrevocabilidad. Cuando la reina Camila entró, su actitud era serena hasta el desapego. Comprendía perfectamente el significado de ese encuentro, pero no dejó traslucir nerviosismo alguno. Seguía convencida de haber actuado por el bien supremo y de que la ira de Charles no era más que una muestra de su debilidad emocional. Charles permanecía de pie junto a su escritorio. Sobre la superficie reposaba el sobre rojo oscuro y el borrador alterado del testamento. No se sentó de inmediato y ese gesto reforzó la sensación de autoridad absoluta. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos fríos y penetrantes ardían con un fuego contenido. Camila avanzó despacio, dispuesta a iniciar una explicación conciliadora, tranquilizadora, pero Charles la detuvo con un simple movimiento de la mano seco e implacable. Señaló el documento donde los nombres de la princesa Charlotte y del príncipe Louis habían sido eliminados con sutileza. Camila recorrió el papel con la mirada y no lo negó. Se limitó a encogerse levemente de hombros, un gesto de reconocimiento sin rastro de culpa. En aquel silencio prolongado, Charles sintió cómo la amargura ascendía. No necesitaba una confesión, necesitaba arrepentimiento. Lo que recibió fue una justificación firme y sin fisuras.
Camila comenzó a hablar con un tono calmado y persuasivo como si estuviera instruyendo a alguien que debía comprender las realidades más duras. Le dijo que el mundo los observaba y que la monarquía no podía permitirse una dispersión gradual de recursos. Insistió en que había actuado pensando en el beneficio a largo plazo de la corona. Subrayaba cada frase como si la ley y el interés supremo estuvieran de su lado. Permitir que los activos se repartieran entre líneas secundarias de sucesión, especialmente entre niños alejados en el orden hereditario, solo debilitaría el núcleo del poder más aún en los primeros años del reinado de su majestad. Camila lo miró convencida de que su razonamiento era pura lógica, una verdad incuestionable de la política cortesana. Sin embargo, esas palabras detonaron la explosión contenida de Charles. Por primera vez elevó la voz no solo como esposo traicionado, sino como rey que reafirma su autoridad absoluta. Dio un paso hacia Camila. Le advirtió que no invocara a la corona para disfrazar la manipulación. Su voz estaba cargada de emoción, pero era firme y dominante. Afirmó que ese testamento le pertenecía, que era él quien respondía ante Dios y ante su linaje por las decisiones que afectaban a su propia sangre. Bajó la mano sobre el escritorio, no con violencia, pero lo suficiente para sacudir el aire. Declaró que Charlotte y Louis no eran fichas políticas, sino niños inocentes, sus nietos, su propia sangre. Nadie, ni siquiera la reina, tenía derecho a actuar en su nombre para excluirlos de aquello que pertenecía a la familia. La mirada de Charles atravesó la fachada serena de Camila, alcanzando el núcleo helado que ocultaba. Acorralada, ella intentó replicar y su voz se volvió más dura, más desafiante. Le reprochó que estuviera pensando como un abuelo y no como un rey, recordándole que debía actuar como monarca y no como un hombre común. Esa distinción fría hirió a Charles más que cualquier acusación. Era como si él hubiera descartado su humanidad para servir a sus propios fines políticos. Charles se irguió, respiró hondo y recuperó el control absoluto. Su ira dejó de ser un estallido para transformarse en una determinación fría y afilada. La observó con una expresión que Camila veía por primera vez, distante y sin concesiones. No siguió discutiendo sobre moral o sentimientos. Dio por terminada la conversación con una voz baja cargada del peso de siglos de historia. Precisamente porque era rey no permitiría que aquello continuara. Luego se volvió hacia la ventana dándole la espalda y cerrando el enfrentamiento sin añadir una sola palabra más. Entre ambos se levantó un muro invisible de autoridad final e incontestable. Camila permaneció inmóvil durante unos instantes, sintiendo cómo su determinación inicial se deshacía poco a poco, transformándose primero en sorpresa y luego en una inquietud profunda. No había logrado dominar las emociones de Charles y en ese fracaso comprendió que también había perdido el control de toda la situación. Sin pronunciar palabra se dio la vuelta y abandonó el despacho con sigilo sin que Charles le concediera una última mirada. Tras aquel enfrentamiento cargado de tensión, el rey Charles entró en una etapa de acción firme y calculada. La explosión de ira había quedado atrás, sustituida por una resolución fría y afilada forjada por su sentido supremo del deber hacia la corona. No deseaba provocar un escándalo ni alimentar rumores innecesarios. Su objetivo era cerrar el asunto de manera definitiva, evitando un daño mayor a la institución. Charles sabía que dentro de la familia real la verdad debía restablecerse, pero siempre preservando la dignidad. Convocó entonces a un reducido grupo de asesores legales de máxima confianza y a sus secretarios privados, personas de cuya lealtad estaba absolutamente seguro y que no tenían vínculo alguno con la red de intermediarios creada por la reina Camila. La reunión se celebró en una sala discreta y estrecha donde no se permitía levantar actas oficiales. El ambiente era denso, impregnado por la gravedad de una crisis que nadie se atrevía a nombrar abiertamente. Charles no necesitó ejercer presión. Su sola presencia, junto con el borrador alterado del testamento colocado sobre la mesa, bastó para romper el silencio. De manera inesperada, uno de los asesores legales más veteranos confesó: aquel hombre que había sido convocado directamente por Camila mientras Charles se encontraba sometido a tratamiento médico se mostraba agotado y con la mirada desesperada al revelar el alcance real de la manipulación. Relató con detalle cómo la reina Camila había invocado una supuesta orden verbal del rey completamente fabricada para exigir la modificación de los documentos. Poco a poco fueron saliendo a la luz hechos aún más inquietantes y vergonzosos. Un secretario de alto rango había sido amenazado con antiguos expedientes financieros.
Un abogado había sido chantajeado con información personal sensible obligándolo a firmar documentos que avalaban la legalidad de los cambios. Además, se había creado un memorando falso cuidadosamente fechado de forma retroactiva para coincidir con la ausencia de Charles con el fin de dar apariencia de legitimidad a todo el proceso. Aquello no era un simple error administrativo. Se trataba de una conspiración meticulosamente planificada basada en el chantaje, la intimidación y un abuso descarado de poder. La verdad hirió a Charles más allá de la traición personal. Representaba una mancha sobre los valores morales que siempre había tratado de preservar para la corona. Los asesores le expusieron opciones claras y duras: guardar silencio para mantener las apariencias o actuar para defender la verdad. Charles se recostó en su silla y cerró los ojos. Comprendió que proteger el honor de la corona estaba por encima de salvaguardar el honor de cualquier individuo, incluso el de su propia esposa. Optó por una tercera vía, una resolución silenciosa y definitiva, un castigo sin espectáculo pero absoluto. Abrió los ojos y su mirada reflejaba la serenidad de una decisión inquebrantable. Con voz baja pero cargada de la autoridad indiscutible de la monarquía, impartió sus órdenes. En primer lugar, la reina Camila debía abandonar el palacio de inmediato, al menos de manera temporal. Charles insistió en que la salida se presentaría públicamente como una ausencia voluntaria por motivos de salud, conservando así un último vestigio de dignidad. En segundo lugar, se le retirarían de forma inmediata todas las funciones relacionadas con gerencias, asuntos legales y la gestión de fondos fiduciarios, y se invalidarían todos los documentos que hubiera firmado durante el periodo bajo sospecha. Por último, todos los registros y archivos vinculados a las alteraciones del testamento serían celados y sometidos a una investigación interna de máxima confidencialidad. Aquella misma tarde, un vehículo sin distintivo se deslizó en silencio desde el patio trasero del Palacio de Buckingham, perdiéndose discretamente en la ciudad. La reina Camila permanecía sentada en el interior del vehículo, el rostro endurecido sin dejar traslucir emoción alguna. No opuso resistencia cuando fue informada de la decisión de Charles. Comprendió que había apostado alto y había perdido. Las puertas del coche se cerraron, el personal continuó con sus rutinas habituales y sin embargo el poder invisible que la había rodeado durante años se desvaneció junto con el automóvil que se alejaba. Sobre el palacio se asentó un vacío frío, una ausencia de autoridad que todos percibieron aunque nadie la nombrara. Desde la ventana de su despacho, el rey Charles observó cómo el coche desaparecía en la distancia. El dolor personal quedaba cuidadosamente oculto tras la expresión imperturbable del monarca. El precio de la integridad había sido elevado. Había perdido a su compañera, pero había salvaguardado aquello que consideraba esencial: su compromiso de honor con su familia y la integridad misma del trono. Pocos días después de aquella decisión firme y distante que obligó a la reina Camila a abandonar el palacio, tuvo lugar un acto trascendental en lo más profundo de Buckingham Palace. No hubo ceremonias públicas ni cámaras de televisión, solo una reunión restringida cargada de simbolismo y rigor. Fue el momento elegido por el rey Charles para restablecer el orden y la verdad. El encuentro se celebró en una sala más pequeña y solemne que el habitual consejo, creando un ambiente íntimo pero igualmente autoritario. Solo fueron convocados Charles, sus asesores legales más leales y algunos representantes senior de la Casa Real. El aire estaba cargado por la ausencia evidente de la reina y por la conciencia compartida de que se trataba de un instante capaz de redefinir el equilibrio de poder. El rey entró con dignidad contenida. El cansancio se reflejaba en su rostro tras días enfrentando traiciones y tomando decisiones dolorosas, pero su determinación permanecía tan firme como la piedra. Vestía un traje oscuro y sencillo sin ornamentos ceremoniales, subrayando la seriedad y el carácter estrictamente legal de la ocasión. Habló poco. Colocó sobre la mesa antigua una copia nueva e intacta del testamento. Era un documento limpio, selado y firmado legalmente mucho antes de que el plan de Camila hubiera comenzado a tomar forma. Las páginas se fueron pasando con lentitud hasta llegar al apartado de la distribución de bienes entre los miembros de la familia. Un silencio absoluto llenó la sala. Todas las miradas se concentraron en las líneas que el abogado principal leyó en voz alta. Cuando se pronunciaron los nombres de la princesa Charlotte y del príncipe Louis, claros, indiscutibles y con todos sus derechos plenamente reconocidos, un suspiro leve, casi imperceptible, recorrió la estancia. Era la confirmación de que la verdad había prevalecido y de que el orden natural de la familia había sido restaurado.
Sin embargo, la inquietud no desapareció por completo. Algunos representantes de la realeza conocidos por anteponer siempre la estabilidad superficial comenzaron a expresar preocupaciones en voz baja. Sus miradas hacia Charles revelaban temor por la reacción pública ante la ausencia inusual de la reina y el giro repentino de los acontecimientos. Murmuraban sobre el riesgo de una crisis de confianza que pudiera sacudir el apoyo popular. Charles escuchó aquellas inquietudes con una paciencia casi infinita. Pero cuando uno de los asesores empezó a esbozar una estrategia para mitigar riesgos mediáticos, el rey levantó la mano y lo interrumpió con un gesto firme. Su mirada recorrió a todos los presentes. No necesitó alzar la voz. Era grave y contenida pero cargada con el peso absoluto de la verdad. La monarquía se sostiene sobre la confianza, no sobre la manipulación, afirmó Charles. No permitiré que este trono funcione sobre mentiras por convenientes que parezcan. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero sí puedo decidir cómo respondemos. El único camino posible es restaurar la verdad y garantizar la justicia. Aquellas palabras no fueron solo una explicación, sino una reafirmación de sus principios fundamentales. Charles dejó claro que la integridad del testamento no era negociable y que no cedería ante el temor a las reacciones mediáticas. La ceremonia prosiguió con la máxima solemnidad. El testamento auténtico e inalterado fue firmado nuevamente, esta vez ante todos los testigos necesarios y en estricto cumplimiento de cada procedimiento legal. Charles estampó su firma con trazos firmes y definidos sin mostrar rastro alguno de cansancio ni vacilación. Cada letra era una reafirmación de su soberanía, no solo sobre la corona sino también sobre su propia familia. El documento fue selado y asegurado de inmediato, eliminando cualquier margen para la ambigüedad o la manipulación. Con ese gesto el rey Charles recuperó el control de lo que le pertenecía y, más importante aún, protegió el futuro inocente de sus nietos de los fríos juegos de poder que habían amenazado con alcanzarlos. Desde el día en que el testamento fue restituido y confirmado en aquella reunión discreta, una extraña calma se apoderó de Buckingham Palace. La reina Camila desapareció por completo de los compromisos oficiales. La explicación ofrecida fue reposo y recuperación por recomendación médica, un velo delgado pero suficiente para preservar la dignidad institucional. Sin embargo, su ausencia dejó un vacío evidente en la estructura de poder, una ausencia que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. El palacio volvió a una rutina aparentemente serena, casi mecánica, aunque quienes conocían los pasillos del poder entendían que algo se había quebrado de forma silenciosa e irreversible. La relación entre el rey y la reina había quedado profundamente dañada. No se trataba solo de un acto legal, sino de una traición que vulneró la confianza más íntima de su vida compartida. Charles se volcó con mayor intensidad en sus tareas administrativas y en los actos públicos, pero también se produjo un cambio sutil en la forma en que organizaba su tiempo privado. No emitió más declaraciones, no señaló culpables y esquivó cualquier pregunta o insinuación sobre la ausencia de Camila. Ese silencio no era indiferencia, sino un intento de proteger lo poco que quedaba de la serenidad del matrimonio y del lugar de su esposa. Aún así, su atención había cambiado de manera clara. Pasaba mucho más tiempo con el príncipe William y sobre todo con sus nietos. Comenzó a acompañar a la princesa Charlotte y al príncipe Louis en paseos vespertinos por los jardines del palacio, algo poco habitual antes debido a su agenda saturada y a las constantes exigencias del Estado. En esos momentos Charles no era el rey. Era un abuelo, un hombre mayor que buscaba paz y un vínculo familiar auténtico. Observaba a los niños jugar, a Charlotte luchando porque el viento no se levara su sombrero mientras Louis corría tras un pájaro. Sus risas limpias e inocentes se convirtieron en el bálsamo más eficaz para su espíritu herido. Una tarde, ya solo en la inmensidad del jardín, Charles se detuvo junto a un roble antiguo y contempló a los niños a lo lejos, llenos de vida. Había enfrentado la conspiración, superado la confrontación de poder y restablecido el orden del testamento. No necesitaba reconocimiento público ni disculpas. Lo que había ganado era serenidad interior. Sabía que tal vez había perdido a una reina de mente política afilada, pero había conservado el respeto de sus hijos y nietos. Había demostrado que incluso dentro de una monarquía el amor y la integridad familiar debían situarse por encima de los cálculos más fríos del poder. El atardecer cubrió los jardines del palacio con tonos dorados. Charles respiró hondo, aspirando el aroma de la tierra húmeda y la hierba fresca. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, una mezcla de cansancio y alivio.
Comprendió que había sufrido una pérdida profunda, pero que el precio había valido la pena para preservar algo mucho mayor, el legado de un abuelo que luchó por sus nietos incluso cuando eso significó enfrentarse al peso mismo de la corona. La historia no concluyó con una gran proclamación pública, sino con la imagen silenciosa de un rey encontrando paz entre las personas que más amaba. Tras leer esta historia, ¿crees que la decisión del rey Charles de obligar a la reina Camila a abandonar el palacio fue un acto para proteger a su familia o una medida política necesaria para reafirmar la autoridad suprema del monarca? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle compartir y suscribirte para más contenido. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Seguro que te va a gustar. Seguro que te va a gustar. Seguro que te va a gustar. Seguro que te va a gustar.